con la venia de nuestro único creador, Dios real, universal. Los saludo con mi corazón y como su hermano universal que me considero, los invito a examinar y compartir este video que se puede considerar como muy controversial, pero que en esencia es para darles a conocer una verdad que por mucho tiempo, erradamente, mediante leyes, han venido privando a la humanidad del uso de la mejor planta de la tierra, sin ánimos de apología al consumo recreativo, pero contundentemente sí al libre uso como planta medicinal. He tenido a bien darles a conocer un capítulo más de los muchos que componen el libro Huírolo, agente de Dios real en la tierra. Mensaje universal 9. El verdadero árbol de la ciencia. El texto. El cannabis, también conocido como marihuana. Sin lugar a equivocarme, puedo asegurarles que es la planta más importante de la naturaleza, de la que más se habla y se escribe. Su descubrimiento fue miles de años antes de Cristo. Proviene de las cordilleras del Himalaya. Algunos investigadores creen que apareció como las demás plantas en muchos lugares de la Tierra. Desde antes que se estudiaran sus efectos psicoactivos, las personas más la utilizaban para extraer aceites comestibles, resinas industriales. De su fibra procesaban el cáñamo, que a la vez era muy utilizado en la industria de la vestimenta, y papel de la mejor calidad. De las semillas se extraían aceites que le servían como combustible y los residuos como alimento para el ganado que vivía sano y fuerte. Pero más se ha utilizado a través de los siglos como medicina natural, ya que sus propiedades curativas están por encima de cualquier otra planta o medicina química. 8 siglos antes de Cristo ya se cultivaba cannabis. Y aunque parezca un desvarío, los estudios más profundos que se han realizado sobre la misteriosa planta dejan entrever que es el primer árbol cultivado por humanos. La historia data de que en Europa se conoce al cannabis 1500 años antes de Cristo. Y por primera vez, en un medio escrito, en la obra de Shen Wang, el ungido de la medicina china, quien escribió que la buena memoria es el principio de la sabiduría y que es el cannabis el que puede mantener en perfecto estado una memoria. La fibra de cannabis se ha utilizado desde tiempos inmemoriales. Las rendijas entre tablón y tablón de madera de los primeros barcos que se construyeron las rellenaban en forma de tarugo con el cáñamo que extraían de la fibra de cannabis. Después tenemos que 100 años antes de Cristo, con la misma fibra, en China producían papel en abundancia. Ya después del comienzo de la era cristiana, en los años 600 después de Cristo, los vikingos, los germanos, los francos y en otros países empezaban a industrializar la fibra de cannabis. Aparte de papel, la fibra era utilizada en telas para la vestimenta. De las semillas procesaban aceites, tanto comestibles como lubricantes, y de diversas formas utilizaban el cannabis como medicina natural. En el año 1492 después de Cristo, Cristóbal Colón, en sus 3 carabelas, embarcaciones, la Niña, la Pinta y la Santa María, transporta sogas de cáñamo de cannabis al Nuevo Mundo.
En el año 1545 de esta era, los españoles llevan por primera vez cannabis a Chile. 9 años después, que fue en el año 1554, los mismos españoles llevan cannabis a Perú. Al resto de países de esta parte de América del Sur llega en los años sucesivos. El cannabis empieza a tomar auge cuando descubren sus efectos psicoactivos. Muchos de los consumidores lo consideraban como un potente antidepresivo, un relajante natural. Llegaron a creer que el Dios que había creado todo también había pensado en la salud de la humanidad. La planta más misteriosa de todas es sin duda el cannabis. Sobre quién la descubrió se tejen impresionantes historias. Entre las más conocidas tenemos estas. Primero, la brujería se ha ejercido por hombres y mujeres desde el principio de la existencia humana. Y el cannabis posiblemente haya sido la primera planta en ser usada en rituales de hechicería. Para esto la historia cuenta que entre enmarañados bosques en las cumbres del Himalaya habían 2 brujas que se llamaban una Mari y la otra Juana. Eran muy misteriosas estas mujeres por sus acertados hechizos. La gente siempre decía: vamos donde Mari y Juana. Pasaba más el tiempo y más conocidas se hacían estas misteriosas mujeres. Tanto que para abreviar el nombre decían: vamos donde Marijuana. Y como el cannabis era lo que más usaban en sus rituales, empezaron a llamar a la planta marihuana. Con el correr del tiempo pasó a llamarse marihuana o cannabis, tal como se conoce en la actualidad. 2. En un remoto lugar de África, unos aventureros reposaban en la sombra de una cueva. De repente uno de ellos encontró entre las rendijas de unas rocas un envoltorio de papel que contenía semillas. Entre los que se encontraban ahí, nadie conocía de qué planta eran esas semillas. No le dieron importancia. El que encontró las semillas se las guardó. Ya estando en casa le mostró el hallazgo a su esposa y a sus hijos. Pero al igual que las personas que lo acompañaban, no le dieron importancia. Pero al igual que las personas que lo acompañaban, así como no le dieron importancia, este señor se sentía inquieto, sobre todo por la forma de cómo encontró el envoltorio. Así que decide sembrar la regular cantidad de semillas desconocidas. La tierra era fresca, húmeda y descansada. La siembra fluyó en todo su esplendor. Pasaron 3 meses y de las plantas empezaron a surgir flores en forma de bellotas, las que se iban llenando de las mismas semillas que había sembrado. Hasta ahí todo estaba bien. El problema era que no sabía qué hacer con los tremendos plantones que se habían desarrollado. Pensó que a los animales le podía servir de alimento, así que cosechó un poco de semillas y luego soltó a su ganado para que se coman la plantación de cannabis. A los animales les agradó mucho la hierba fresca. Es más, hasta se sentían contentos, jugueteaban entre ellos. Así que el señor, viendo que a sus animales les agradó, decidió en adelante seguir sembrando más terreno para alimentar a su ganado. Después de plantar los árboles, el dueño de las semillas encontradas seguía inquieto sobre las misteriosas plantas y más le inquietaba la forma de cómo encontró las semillas. No sabía ni cómo llamar al árbol. Era la primera vez que lo veía. Otra de sus inquietudes era que la frondosa planta podría servir para algo más que alimento para el ganado. Hizo algunos experimentos y no lograba nada. Sí pudo utilizar la corteza, cáñamo, para trenzar sogas, hamacas, atar maderas para la casa,
atarrayas para pescar y en otros usos. La segunda historia toma cuerpo cuando este señor ajunta el desmonte, ramas secas, etc., para quemarlas y preparar el terreno para seguir sembrando. Cuando prende fuego a los montículos de basura, el olor que percibía no le era muy desagradable, y cada vez que más inhalaba el humo de lo que quemaba, se sentía diferente, sensaciones que nunca había percibido. Un poco confuso, asustado al mismo tiempo, salió en busca de sus amigos con los que estuvo el día que encontró las semillas. Cuando ya los tuvo cerca, les contó sobre los efectos que producía la planta de las semillas encontradas. Entonces, en grupo se encaminan hasta el terreno del Señor y empezaron a juntar desmonte y a quemarlo. Ya sabiendo lo que producía el humo, se esforzaban por inhalarlo. Ese día festejaron, se rieron hasta más no poder. Corrieron la novedad con toda la gente de ese pueblo sobre el descubrimiento. Y todos empezaron a sembrar cannabis, primero para alimentar el ganado y después para alegrarse con los efectos que producía, según ellos, una planta milagrosa que su Dios les había enviado para que vivan sanos, alegres, libres, risueños y felices. La bautizaron con el nombre de marihuana gracias a una persona que dijo que era rica. Rica en su idioma primitivo significaba marihuana. Escribir historias de cómo apareció el cannabis y cómo es que se llama marihuana no habría cuándo terminar. Es una planta de la madre naturaleza que existe como cualquier otra. De los incontables estudios que se han realizado sobre sus efectos, no encuentran una sola razón para que su consumo sea vetado. Y más cuando se sabe que mientras universalmente era una planta libre, sin restricciones y de múltiples usos en la medicina y la industria, no le daban el mérito que tiene ahora. El auge del consumo de esta extraña planta aumenta para su uso recreativo cuando empiezan a prohibir su siembra. Por ende, el consumo nunca se consideró como una amenaza social, pero por interés de los poderosos empezaron a lanzar sendas indirectas y opiniones sobre que el consumo era pecaminoso y en extremo nocivo para la salud. Los asiduos consumidores de cannabis, al verse privados de algo que los llenaba como humanos, como seres pensantes positivamente, empiezan a rebelarse socialmente. Así como en la actualidad aparecen pandillas de jóvenes desadaptados, igual se organizaban grupos de hombres con vestimentas estrafalarias y de cabellos largos. Hippies se denominaron algunos de ellos. En adelante y hasta estos días, solo en algunos países se está permitiendo su uso con fines medicinales. Inicialmente se conoció su uso medicinal y recreativo en China, expandiéndose rápidamente a la India. Siguiendo su recorrido ingresa al norte de África y ya en los años 500 de nuestra era aparece en Europa y de ahí América. Desde que empezaron a vetar su siembra y consumo, los que conocen de sus virtudes la siembran hasta en maceteros o jardines clandestinamente. Consideran su veto injusto, planta que en algunas culturas la consideran sagrada y conocida por los prodigiosos derivados medicinales que se extraen de su tallo, de sus flores, de sus hojas, en especial de sus semillas. Al descubrir la sustancia psicoactiva THC que posee, empieza a tener un auge eufórico. Mucha gente se sentía atraída por los notables efectos. Empiezan a aparecer las bandas de música, las danzas. Se sentían alcanzar la libertad deseada. Mucho se hablaba de igualdad. Comentarios como que la planta de la sabiduría no tenía precio.
que inigualable como planta y que todos podían tenerla a su alcance con solo sembrarla. En el Islam de los tiempos místicos consideraban al cannabis como el camino recurrente que lo lleve a lo divino. Desde los más connotados eruditos, faquires y toda la cadena de creyentes eran legión. Profesaban la fe de su profeta Mahoma. El cannabis era la planta que les servía como medio de búsqueda de su Dios Alá. Se aferraban a que era la conexión entre ellos y lo atrayente, que solo logrando esa comunión con Alá llegaban a dejar atrás las miserias y todo lo mundano. Para esto se prohibió el consumo de alcohol, todo lo contrario a las costumbres cristianas que permiten el alcohol y vetan el cannabis. En la actualidad, los más de 1.300 millones de musulmanes consideran pecado fumar cannabis, planta declarada ilegal en todos los países donde rigen las leyes islámicas. Un cambio radical con su pasado, ya que en la época dorada del Islam, el cannabis fue utilizado como un elemento de culto, considerado como el camino que los unía con lo atrayente y que los favorecía a tener comunión con su Dios. En el principio de nuestra era, el mundo islámico conocía al cannabis por sus virtudes médicas y en parte por el aporte a la industria del cáñamo, aceite, papel, entre otras. Los doctores de esos tiempos aprendieron su aplicación terapéutica y farmacológica de manos de sus antepasados preislámicos, ya sean babilónicos, griegos, egipcios, persas o árabes. Utilizaban la planta con grandes beneficios. Los doctores, según su diagnóstico, recetaban cannabis. Entre las enfermedades más conocidas que trataban con derivados de cannabis están la glaucoma, la epilepsia, la UTA y una larga lista de enfermedades que se ha comprobado su innegable mejoría con la aplicación de derivados de la curiosa planta. En algunas culturas se considera al cannabis como el secreto con el que el espíritu se eleva hacia lo más alto, a la cúspide de la ascensión celestial, logrando ser un espíritu libre de toda atadura. La activa práctica del cannabis en los rituales, ceremonias y cultos a su Dios Alá empezaba a incomodarles a los líderes religiosos del mundo islámico. Veían una amenaza en el crecimiento del consumo y el culto que le rendían a la extraña planta. Es el miedo a la igualdad lo que hace que los legalistas musulmanes decidan considerarla como planta ilegal. De ser una planta medicinal y de múltiples aplicaciones en la industria, pasó a ser una planta embriagante, tóxica, y que su uso lo llevaría a lo pecaminoso. En ese tiempo también estaba prohibido el vino. ¿Se puede prohibir lo que la naturaleza produce? Es como ir en contra de la creación. Todo lo que hizo el creador del universo tiene su fin, incluido cada planta. Es como cada humano. Unos nacen para ser doctores, otros albañiles, agricultores, pescadores, etc. Es igual las plantas. Unas producen frutos, otras legumbres, tubérculos, antidepresivos como el cannabis, etc. El noveno mandamiento de Dios real es: absolutamente nada de mi creación debe prohibirse. Si algo malo se derivase de ello, entonces debe ser regularizado severamente por sus leyes. El consumo de cannabis no provoca violencia o conlleva a hechos delictivos, mas lo contrario, proporciona relajación, calma los dolores crónicos de muchas enfermedades. Los asiduos consumidores de cannabis abogan por la paz y la igualdad. En el fondo anhelan un planeta tranquilo
donde fumarse un cigarrillo de cannabis sea sinónimo de felicidad. A lo largo de la historia se han tejido infinidad de mitos sobre lo que produce el consumo recreativo de cannabis. Aquí algunos de ellos. Primero, dicen que es en extremo alucinógeno y que cuando se está en trance puedes alcanzar a ver mujeres desnudas u hombres en la misma condición. Otra es que sientes que vuelas como aves sin tener alas. Alucinas que eres un buen actor, como alguien que admiras, que vuelve loco, que con facilidad puedes conectarte con otra mente telepáticamente. Todas estas cosas no son ciertas. Eso es para los que nunca han probado siquiera una sola jalada, piteada, fumada o como quieran llamar a una absorbida de humo de cannabis. Lo que sí produce es un hambre de los 1000 demonios, para empezar. Y eso es bueno, porque el que come bien, la salud va a estar bien. Lo mejor en el campo de la medicina es que está comprobado que es un inigualable antidepresivo, relajante, como ningún medicamento químico. Levanta voluntariamente el ánimo cuando el cansancio quiere agobiar. Se aprecia con más amor las cosas simples de la vida. Se mira al de arriba y al de abajo con el mismo ojo. Es por eso que personalmente la he denominado como la planta de la igualdad. Se permite el alcohol, que viene desestabilizando muchas familias en la sociedad. Se permite el tabaco, que acompañado de 2 sustancias mortales como la nicotina y el alquitrán, son una de las causas de mayor mortalidad en la especie humana. Y erróneamente vetan una planta de la madre naturaleza, de la que no se ha visto ni ha oído de alguien que muere o sufre algún accidente por el consumo de cannabis. No hay cifras ni estadísticas sobre alguien que sufre de sobredosis, porque no hay sobredosis. El consumo de cannabis es controlado por uno mismo. Si se consume mucho, puede revertir la buena actitud a una actitud de dejadez. Asumo que muchos indeseables delincuentes la usan y la usan con el mismo fin de los que no lo son. Necesitan relajarse de las tensiones. El cannabis no vuelve delincuente a nadie. Es la misma sociedad, empezando por los poderosos, los que dan el mal ejemplo a los de abajo y sigue la argolla. El destino de la humanidad está mal encaminado. Causa principal las religiones y el veto al cannabis. En esta parte de Occidente, hace pocos años, algunos países la vienen legalizando exclusivamente para uso medicinal. Y aunque sea legal o no, muchísima gente la consume con términos recreativos. Porque si se sienten bien, se sienten seguros que es menos dañina en gran escala que el tabaco y el alcohol. Los beneficios que brinda el cannabis a alguien que sufre de ansiedad, falta de apetito, angustia, insomnio, soledad y otras anomalías que hacen infeliz al ser humano son simplemente milagrosos. No existe otra planta con tales virtudes, tampoco fármacos ni ninguna otra cosa que alivie naturalmente la buena vida de las personas. Después de haberles detallado solo parte de las utilidades, su historia, su origen, sus consecuencias, sus propiedades y su presente, paso a lo más importante. ¿Qué cosa es en realidad el cannabis? Desde un principio de la historia humana se conocía esta misteriosa planta. Sus múltiples usos que le daban la convertía en la más útil de todas las de su especie. Si en realidad Dios real, el de la creación, nos tenía que dar una planta para que podamos diferenciar el bien del mal y poder mitigar el cansancio del día a día y sentirnos libres por naturaleza, sería el cannabis, no la manzana u otras frutas como dan a conocer los que predican las enseñanzas del libro considerado Sagrado Biblia.
El cannabis es la única planta que con solo consumirla una sola vez y en mínima cantidad puede cambiar el subconsciente de cualquier humano y hacerlo pensar diferente muy positivamente. Es la única planta que consumiéndola sin adulterarla con algún medicamento u otras sustancias puede transportar mentalmente a una persona a ideas muy alturadas. Si el cannabis fuera libre, no todos lo van a consumir. Sería como el mercado de cigarrillos, de tabaco. En todas las tiendas los ofrecen y no todos los adquieren. El THC, que es la sustancia psicoactiva del cannabis, no todos pueden asimilarla. En otras palabras, no es compatible con todos los organismos. Mi percepción es que de legalizarla universalmente, ni se notaría el cambio social, mas sí se notaría la progresiva buena salud de las personas que padecen enfermedades crónicas, ya que sus derivados serían buenos y baratos. Después, el que quiera consumir lo va a hacer de todas maneras, legal o ilegal. Cuando digo que no se puede vetar algo que produce la madre naturaleza, también se debe a que están obstruyendo el progreso de los pueblos, ya que la misteriosa planta proporciona inigualables beneficios para todos, incluidos los animales. El árbol de la ciencia del bien y el mal, el cannabis. ¿Por qué? Nadie puede negar que esta extraña y misteriosa planta se ha utilizado desde tiempos inmemoriales, con todas las probabilidades de que haya sido la primera planta doméstica cultivada por humanos. Los que conocen los efectos que produce el cannabis saben que vivir sin complicaciones, no meterse con nadie, ser comunicativos, participativos, creativos y sentirse acompañados de pequeñas dosis de cannabis es como sentirse realizado. La libertad, por ende la felicidad, es vivir sin apresuramientos, haciendo las cosas bien pensadas. Dios real nos dio la vida para que la disfrutemos y no para vivir atiborrados de alcohol, tabaco y otros vicios muy nocivos para la salud y la sociedad. Es el cannabis el que debe cumplir el papel de relajarnos sanamente y sin costo, porque en cualquier tierra crece. La planta de cannabis apareció como el resto de las demás plantas, desde el principio de la creación. Siempre va a estar. Estoy convencido que en el momento que uno está desprendiéndose del cuerpo, muerte terrenal, si está acompañado de sus efectos, el momento será sublime. Se va a la vida espiritual como quizá lo deseó desde que lo probó. Se va acompañado de esa sensación de que Dios real hizo el cannabis para que nos sintamos en paz con nosotros mismos, nos acompañe en la vida con cuerpo y nos despida a la vida de los ensueños o pesadillas, a regocijarnos si merecidamente nos ganamos la vida al lado de Dios real para siempre, o ir a parar al siniestro mundo de pesadillas donde se pierde la noción hasta del tiempo. Está comprobado que los más grandes personajes de la historia, incluidos profetas, apóstoles y el resto de la argolla religiosa, han utilizado cannabis de alguna forma. Los más poderosos hombres de negocio en la actualidad tienen contacto con cannabis. Quizá no la mayoría, porque el resto no saben lo que se pierde. El cannabis puede ser el camino a la búsqueda de sustancias fuertes, químicos, y es ahí donde está la diferencia del bien y el mal. Los efectos de la gratificante planta
amplían la capacidad de pensamiento. Los mismos efectos filtran el positivismo de lo negativo. Incluso te hacen conocer que cuando menos se consuma, van a ser más placenteros los momentos. Una de las partes negativas de la virtuosa planta es que si se exagera su consumo, los puede convertir en sus esclavos, que en lugar de disfrutar de sus virtudes, se van a desmedrar. No creo que sean muchos los casos, pero si los hubiera, son muchísimo menos dañinos que la adicción al alcohol, al tabaco, a las drogas químicas, sintéticas y fármacos. Esto va como recomendación. Los menores de edad no deben experimentar con cannabis, por su bien, y porque deben llenar su niñez de dulces recuerdos. Cuanto más edad vivan libres de consumir cannabis, será más fructífera su vida. Y si nunca lo necesitan, mejor aún. Dios real no hizo el cannabis para todos, solo para los que lo necesiten. Si un día decide probar sus efectos, que sea cuando ya ha vivido siquiera 20 años. Pueda que esa primera probada lo lleve a seguir escudriñando sus efectos, y cuando reaccione ya no pueda vivir sin inigualable relajante natural. La primera vez que se pruebe cannabis se debe considerar como el único bautismo que existirá. Sus efectos lo llevarán a creer que de todas maneras existe un creador. Huírolo. Hermanos universales, esto es muy serio e importante. Cuando el libro Huírolo, Agente de Dios Real en la Tierra, ya lo había terminado y publicado en PDF, internet, el Congreso y el gobierno de Perú, que es mi país de origen, aprueban el uso medicinal de cannabis, que fue promulgado con la ley número 3068-1 el 16 de noviembre del año 2017, y su reglamento de uso medicinal y terapéutico se promulgó y se publicó el 21 de febrero del 2019. Ya conociendo que legalmente se puede utilizar los derivados de cannabis con fines medicinales, nació en mí el interés de descubrir cómo extraer su aceite artesanalmente. Interés que nacía de ver cómo es que ya se empezaba a comercializar en algunos lugares, pero en goteritos y con precios antojadizos provenientes de laboratorios extranjeros. En vista de eso, y sabiendo que la planta nace en cualquier parte, empecé a experimentar fórmulas de cómo obtener aceite de cannabis barato y de óptima calidad. Este invaluable aceite que se obtiene del cannabis se extrae de la planta utilizando alcohol del más alto grado. Se pone la cantidad deseada de cannabis en una bandeja y se cubre con alcohol. Luego, bien tapado, se pone a remojar en un lugar oscuro por algo más de un mes. Después se exprime en una tela y el líquido se pone a hervir en baño María hasta que todo el alcohol se haya esfumado. Solo va a quedar una cantidad muy pequeña que se asemeja a la algarrobina o mezcla de caña de melaza. Luego, con disolventes químicos, los convierte en el aceite de cannabis que ya se encuentra en algunas farmacias. Esto es en laboratorios. Ahora artesanal. Solo consigue algo de cannabis, ya sean tallos, flores, semillas, mejor dicho, toda la planta. Luego consigue aguardiente de caña de óptima calidad. En algunos lugares de nuestra serranía
y en la selva llaman pócima, shakira, cogollo, primera, cañazo, etc. Pero asegúrense que sea de la mejor calidad. Luego, en un recipiente de vidrio, pone a remojar estos dos ingredientes: cannabis con aguardiente de caña. Guarda el compuesto en un lugar oscuro y después de 15 días o más, el aguardiente ya no tendrá el mismo sabor, sino que sabrá a madera, y el color blanco que era será de color verde cannabis. El proceso está terminado, ya que no tendrá que someterlo a baño María ni a químicos disolventes para convertirlo en gotas, sino que ya está listo para tomarlo sin nada más que hacer. Hágalo tomando una copita en ayunas y otra cuando se acuesta para descansar en la noche. No festeje fiestas tomando cervezas u otros licores caros. Tomen este remojado que es barato y estarán tomando vida. Todos ustedes pueden elaborarlo y créanme, hermanos, que si todos tomamos este compuesto, en menos de 2 años, los laboratorios que fabrican infinidad de pastillas y otros medicamentos tendrían que dedicarse a descubrir todas las formas posibles de sacarle provecho a la inigualable planta. Los hospitales pasarían a ser edificios fantasma. Las farmacias tendrían que cambiar de rubro y los doctores buscarse otros trabajos, ya que nadie se enfermaría como yo, que nunca he ido a un centro de salud. Nunca voy a las farmacias y menos a los médicos por alguna dolencia o enfermedad. Ya en junio cumplo 67 años de edad y me siento anímicamente muy saludable y con la vibra al tope para seguir disfrutando la vida. No esperen a estar enfermos para tomar el remojado. Tómenlo cuando están sanos para que sus efectos produzcan anticuerpos y así estén protegidos contra todas las enfermedades. Me puse a prueba con la COVID-19 y sus variantes. Vengo desafiando al virus, por ende a la muerte. No usé ni uso mascarillas. En mi negocio todos los días trabajo sin protección. Testigos todos mis vecinos y amigos. La mascarilla siempre la llevo en las manos para evitar el reclamo de algunos transeúntes y más de la policía. Estoy desafiando mi destino para poner a prueba mis defensas inmunológicas. Estoy asegurando mi convicción de que no hay planta más virtuosa e importante en la salud de la humanidad que el cannabis. Y he deducido, sin lugar a equivocarme, que si se le quita el veto de privacidad a la mejor planta de la naturaleza y se extirpan todas las religiones, la vida en la tierra cambiaría muy sustancialmente para todos. El cannabis no es una planta tóxica, ni pecaminosa, ni embriagante, ni adictiva, ni dañina, ni nada que se le pueda atribuir como nociva. Más todo lo contrario, es un relajante natural, antidepresiva por naturaleza. De su cáñamo se puede extraer el mejor papel, telas para la vestimenta como se hacía en muchos países antes de ser declarada como planta no grata para el hombre. No estoy recomendando el cannabis para uso recreativo, ya que en muchos países todavía sigue prohibido su autocultivo, por ende su consumo deliberado, y las leyes están para respetarlas. Sí recomiendo a las autoridades pongan interés en la salud de sus habitantes de todos los países para que puedan mejorar los estándares de vida y no ver a la mejor planta de la naturaleza como enemiga de todos los que habitamos la tierra,
como agente de Dios real en la tierra y haber nacido para experimentar todo lo que hace malo al hombre y lo que lo convierte en malo. Condeno tajantemente todas las drogas químicas. Las sustancias que se extraen de la amapola y de la coca clandestinamente deben ser controladas severamente por las leyes. Las drogas sintéticas, fármacos y demás que están apareciendo deben desaparecer de todas las sociedades. Tolerancia cero con lo que viene destruyendo a nuestra juventud. Caso contrario, las futuras generaciones serán generaciones de zombies. Hasta una próxima oportunidad, hermanos universales, y que este mensaje cale en las mentes y los corazones de todos para un día no muy lejano podamos hablar de libertad y felicidad absoluta. Hasta pronto.